Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy quiero confesar que nos sentimos muy bien con contar con la presencia de un amigo que nos tenía votado, el licenciado José Manuel Luna Valiente, quien es economista y quien en él reconocemos que es uno de los economistas financieros más objetivos que tiene la República Dominicana. Participó durante años con nosotros en el programa Síntesis, haciendo y trayéndonos todo lo que tiene que ver con las informaciones, los consejos y así también sus opiniones con todo lo que tiene que ver con la economía nacional y la economía mundial. Licenciado, bienvenido a su programa. Gracias, Michelle, muy buenas noches para todo tu público. Y realmente estoy en mi casa, nunca los he votado. Tú sabes que el cariño, tanto para el doctor Jacín como para ti y todo el equipo del Canal 26 Carevisión es mutuo, recíproco. Bien, José Manuel, yo quiero iniciar con un tema que parece que es, yo digo que un denominador común de todas las gestiones y de las propuestas. Es necesario una reforma fiscal. Se habla de que hay que hacer unas grandes reformas en la seguridad social, que vamos a hablar un poquito de todo eso, pero se habla de la necesidad de una reforma fiscal. Sí. Y yo quiero comenzar no hablando solo de la reforma, sino que tú le expliques a la gente por qué es que es necesario una reforma fiscal. Porque cuando tú vas al médico y te dicen, usted necesita un antibiótico, es porque usted tiene una infección. O usted necesita un carro, es porque necesita llegar a un lugar que no puede ir caminando. Se habla de la necesidad de una reforma fiscal. ¿El por qué? Es porque estamos cruzados y no tenemos dinero y necesitamos más ingresos. Es porque hay que hacer un pacto para poder simplificar los impuestos, es para nivelarlos un poco, sino a lo mejor no subirlos, pero que otra gente pague. Háblame un poquito del por qué. Mira, básicamente tenemos que partir de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, que ya está desactualizada por sí, pero que tomó en cuenta tres pactos importantes en la sociedad dominicana, en la economía dominicana: el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto educativo. Yo siempre fui partícipe de que el principal pacto con el que se debía iniciar todo el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo era el pacto fiscal, porque es la plataforma de toda una serie de acciones que le crean a los agentes económicos básicamente y a toda la ciudadanía certidumbre fiscal y económica en el largo plazo. Lo que pasamos con el pacto educativo fue más rápido, el pacto eléctrico se aprobó en el gobierno pasado, se consolida en este gobierno y se firma. Pero el pacto fiscal siempre se le ha dado de lado por lo siguiente, y es que involucra los intereses del sector privado y los intereses del Estado. Por una parte, la sociedad y el sector privado dirían, yo tengo que ir a un pacto fiscal para que tú bajes el gasto de gobierno y bajes el numerario de empleados. Y por otra parte, el gobierno le dice, bueno, pero yo tengo que negociar contigo las exoneraciones y exenciones que yo te doy dentro de todo el gasto tributario anual dentro del presupuesto nacional, que eso es aproximadamente un 5% del PIB actualmente. O sea, estamos hablando de más de 350 mil millones en exoneraciones y exenciones. ¿Por qué es necesario un pacto fiscal? Porque le crea, y redundo en esta frase, certidumbre a la ciudadanía y los agentes económicos en el largo plazo. ¿Usted me va a decir que hay que subir los impuestos para que la gente esté tranquila? No. ¿O para cumplir un pacto? Un pacto fiscal no es subir impuestos. Un pacto fiscal es revisar las diferentes figuras fiscales y ver la viabilidad de cada una de ellas en el largo plazo, de cómo pueden ser efectivas, sobre todo para controlar la evasión, la elusión y tener mayor fiscalidad. Entonces, ¿se puede hacer un pacto fiscal sin subir, sin que de alguna forma o de otra nos suba la presión tributaria? Porque aquí hablan de que no, el país no puede continuar con un 14%. Es que el incremento, ahí te corrijo algo, el incremento de la presión tributaria no significa ni es igual a incremento de impuestos. El incremento de la presión tributaria es sencillamente la cantidad de impuestos que se recaudan versus el Producto Interno Bruto de un país. Entonces,
En ese caso, por ejemplo, la República Dominicana está hoy en el cuarto lugar peor de América Latina con relación a su presión tributaria. Un 13%, el promedio del Caribe y de América Central es un 15%, sumando a toda la parte de América llega a un 25%, y si nos comparamos con la OCDE es un 35% de presión tributaria. O sea que a nosotros nos falta un gran trecho por recorrer para lograr los objetivos de los cuales ya estamos atrasados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque para el año 2021, según la Estrategia de Desarrollo, tuvimos que tener un 21% de presión tributaria. Sin embargo, el tiempo ya pasó. Y es bueno que sepamos que si un país como el nuestro, que ha tenido 25 años de crecimiento económico y que ha multiplicado su Producto Interno Bruto de 20.000 millones de dólares a 124.000 millones de dólares actualmente, en ese mismo tramo de tiempo, la presión tributaria ha oscilado entre un 12 y un 14%. Entonces hay una inequidad entre la producción de riqueza del país y la presión tributaria del mismo. Porque si hubiese sido cónsono y hubiese habido correlación, entonces hubiésemos sí llegado a tener un 21% de presión tributaria y hasta llegar quizás a un 25% para que un gobierno tenga la capacidad de enfrentar todo lo que significa su gasto social, sus inversiones en obras de capital. Y eso es lo importante. O sea, estamos retrasados en el tiempo. Pero cuando tú miras los indicadores de presión tributaria con relación a América Latina y el mundo, República Dominicana es uno de los peores. O sea, nosotros estamos en un 13% de presión tributaria. Pero de los peores para los gobiernos, de los mejores para nosotros, que es el más bajito. Sí, pero es que presión tributaria no es impuestos. Sí, pero... o sea, no es un impuesto personal. Nada que sea presión es bueno. No, es que lo que se llama presión tributaria es un cálculo específicamente para saber qué cantidad de impuestos tú recaudas en una economía versus tu Producto Interno Bruto. Y esa es la presión. Ahora, con el tema de los impuestos, si se suben o si se bajan, está demostrado que en la mayor capacidad de tú bajar los impuestos hacia unas tasas que sean sensatas, hay una mayor capacidad de que la sociedad y los agentes económicos tiendan a ser más efectivos en sus pagos de impuestos. Haya menos evasión, haya menos elusión, haya menos informalidad. Una de las cosas que crea la informalidad es el miedo a formalizarse por el tema de los impuestos. Entonces, yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos. Y de hecho, hace tiempo ya que en ministerios de Haciendas anteriores, en el gobierno pasado y en este, están hechos todos los estudios de costo-beneficio, por ejemplo, para enfrentar qué leyes de incentivos y exoneraciones yo tengo que quitar o desmontar. Y se sabe cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, el sector turismo, cuántos dólares produce, cuál es el sacrificio fiscal del gobierno con el sector turismo. Ninguno, porque el sector turismo, por cada dólar de sacrificio fiscal, el sector turismo tiene la capacidad de producir 8, 10 dólares a la economía dominicana, por ser un sector tan transversal y comunicado con todos los sectores de la economía. Entonces, ahí hay muchas cosas que la gente, claro, se le vende, y sobre todo en campaña política como la que ha pasado, se le vende que viene un aumento de impuestos. Nosotros hemos tenido 6 reformas tributarias que son parches en los últimos 25 años, pero nunca hemos agotado todo el tema y la parte de tener un pacto fiscal que diga que de aquí a 10 a 15 años vamos a tener una estructura fiscal con unas figuras fiscales que están fijas y que los inversionistas y los agentes pueden medir en el tiempo su capacidad de inversión en la República Dominicana. En el caso de las formas, ok, un pacto fiscal, una reforma fiscal debe de tener varias partes. Ok, vamos a controlar el gasto, vamos a ser más eficientes, vamos a cerrar instituciones, vamos a gastar menos control del Estado, del gasto del Estado, perfecto. La otra parte que se dice es, no podemos subir más las tasas. Ya un ITEVI de más del 18 no aguanta, un impuesto del 27% o del 25% en el impuesto sobre la renta no aguanta más. Todo eso está en sus niveles máximos. Eso me da tranquilidad. Pero podemos trabajar primero cobrándole a quien no paga. Y luego cobrándole a cosas que no se les cobra. Entonces, ahí yo recuerdo una amiga
en una clase de Economía 101 que nos dijo, no es que el gasto tributario, esa palabrita que ustedes los economistas tienen, que es el gasto tributario. Cuando tú dices, ¿qué es el gasto tributario? El gasto tributario son las exenciones. Pero vamos a eliminar el gasto tributario porque esos son 300, 400 mil millones de pesos. Espérate, ¿qué hay ahí adentro? Cuando se habla de eliminar las exenciones, porque por ejemplo, si es que le están dando un dinero de un combustible que no paguen impuestos, unos guagüeros, ya ese es un tema. Pero cuando a ti te dicen que dentro de esas exenciones está las exenciones al turismo, las exenciones a la frontera, las exenciones a la zona franca, que son sectores productivos que no funcionarían al sistema eléctrico, que no funcionarían sin esas exenciones porque no serían competitivas con respecto para la inversión extranjera, para otro tipo de cosas, hasta para el empleo. Tenemos que tener cuidado. O a mí, la que más me preocupa es que a veces la gente no entiende lo que son las exenciones dentro del gasto tributario, cuando te dicen a ti, espérate, que la comida, la educación y la salud están ahí adentro. Es el principal componente. Cuando me hablan de quitarme exenciones, se habla de ponerle impuestos a esas cosas que no pagan, que yo tenga que pagar un ITEVI del colegio de mis hijos, o pagar cuando vaya a una factura de una clínica que también me le pongo, de un médico que me le pongan el ITEVI, o a una bandera dominicana yo tener que decir que fui al supermercado y yo veo un 18 en el arroz. Háblanos de ese componente, porque eso sería mira, es muy sencillo. Muy doloroso para nuestra economía. Es muy sencillo. El gasto tributario, y voy a ser siempre muy académico, es el sacrificio fiscal del gobierno dando exoneraciones a sectores que deberían pagar esos impuestos, pero el gobierno se los da porque sencillamente son buenos en el caso de los sectores productivos, turismo, zona franca, para la competitividad, y sin esas exenciones perderían competitividad con otros países y quizás esas inversiones se vayan a otro país. Ahora, con el tema del ITEVI, que es el mayor componente del gasto tributario, evidentemente que esa partida no se va a tocar, porque no vamos a pensar en ponerle impuestos a la medicina, a los alimentos básicos, a una serie de sectores como la educación también. Lo que sí tenemos que pensar cuáles son las tasas que permiten mayor fiscalidad, y mayor fiscalidad significa atraer más agentes económicos a la formalización, a evitar la evasión y la elusión, que en el caso del ITEVI es casi el 40%, en el caso del impuesto sobre la renta es casi el 60%, y en el caso de impuestos, por ejemplo, como la ganancia de capital, yo diría que es casi el 100%. Operaciones que se hacen en la República Dominicana de ventas de empresas, en donde sencillamente la operación que se registra en impuestos no tiene que ser necesariamente la misma por la cual se pactó un dinero de una venta de una gran empresa. Y aquí han pasado muchísimos casos que siempre llaman la atención. Pero eso es lo que hay que analizar, porque también somos de los que tenemos, si hablamos anteriormente de la presión tributaria baja, también es importante decir que somos los que tenemos una de las tasas en América Latina de ITEVIs más alta, somos de los que tenemos una tasa de impuestos sobre la renta más alta en América Latina. Entonces, lo que hay que es ajustar tasas para atraer y provocar que las personas salgan del lado oscuro de la economía y se formalicen. Porque a nadie le gusta, por ejemplo, y es una cosa que pasa a diario, y le pasa a todo el mundo. O sea, la gente le pregunta, ¿usted quiere su factura con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? ¿Usted prefiere, el que te está vendiendo te dice, ¿usted me puede pagar en efectivo? Porque el tipo no quiere pasar la tarjeta porque ya la tarjeta automáticamente queda registrada dentro del sistema de fiscalidad. Entonces, hay tantas inequidades dentro del tema de la cultura fiscal del dominicano, porque es que el dominicano ha sido evasor de por vida. Se robaban la luz, se robaban el cable, nunca pagaban agua, cuando había que pagar agua y basura había que gritar. Entonces, solamente con servicios básicos como las telecomunicaciones, la misma energía eléctrica, el dominicano tiene el sentido de pagar, pero hay una condición cultural, y repito esto, que si un país ha crecido de 20.000 a 124.000 millones de Producto Interno Bruto en dólares,
y tú tengas ahora mismo, durante los mismos 25 años, básicamente la misma presión tributaria, habría que preguntarse, ¿dónde está la fiscalidad del tramo de esa riqueza tan alta que crea un spread, o sea, crea un gap, un vacío en esa gráfica, en donde tú dices, pero esto es un país rico, pero sigue con la misma presión tributaria? Entonces, ¿quiénes son los que seguimos pagando impuestos? ¿Quiénes son los que no pagan impuestos? ¿Quiénes son los que evaden? Entonces, el gobierno tiene en sus manos y ha venido ejecutándose desde la administración pasada, básicamente un tema de administración, de eficiencia de administración de la fiscalidad. Pero tenemos que ir mucho más profundo, tenemos que darle más confianza a la sociedad dominicana de que sí se puede contar con un sistema fiscal que le permita a todos ser fiscalizados, fiscalizarse, producir con todos los instrumentos su comprobante fiscal, ser transparentes, porque aquí hay una cosa, Michelle, el principal crimen de una sociedad organizada no es la delincuencia ni un homicidio, es el crimen fiscal. Entonces aquí hace falta una ley que obligue, y que está en el Congreso hace tiempo, que obligue específicamente a todos los actores y a los agentes económicos a estar claros con la sociedad dominicana, porque a uno no le gusta sentirse que está subsidiando al de arriba que evade y al de abajo que no puede pagar. Entonces, claro. Y eso se da, rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema regresivo impositivo. O sea, pagan más los que menos pueden. Si tenemos un sistema progresivo, medido en función de la riqueza que se produce, pagarían más los que producen mayor riqueza. Entonces, si queremos dar ese gran salto, tiene que ser la base de una fiscalidad clara y transparente, obligatoriamente. Hay un punto, yo creo que dentro de la economía de un ser humano, o de una familia, o de una casa, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es, usted tiene los ingresos y los gastos. Dentro de los gastos usted tiene, entonces también tiene otros conceptos que son los activos y los pasivos. Cuando hablamos de la República Dominicana, yo creo que hay un punto en el que yo quiero que usted nos trate un poco, que es la deuda, nuestro pasivo. Yo personalmente soy un poco, yo digo que quiero ser más objetivo a la hora de elaborar los presupuestos. Yo soy de los que digo que hay que rehacer todo y elaborar presupuestos basados en ingresos, no basados en porcentaje del Producto Interno Bruto. Cuando se habla de deuda, yo trabajo como trabajo para mí. Me gusta endeudarme basado en mis activos. Yo debo el 50% de lo que vale mi casa, en tu capacidad de pago, el 80% de lo que vale mi carro, y todas mis deudas yo las pago la cuota todos los meses con un 15% de mi salario. Quiero pensar que mi país sea así alguna vez, pero lamentablemente ustedes, los economistas, y no usted, sino el sistema, se inventó el Producto Interno Bruto, que yo le digo que es el valor de la tasación que se le pone al país, y que usted te puede endeudar hasta un 50%, y si no estamos pasados, el tema de nos prestan, aunque tengamos que coger prestado todos los años y tengamos un déficit, porque a mí no me prestan si yo tengo que coger préstamos para pagar préstamos. Entonces, háblenos un poquito de la deuda real de nuestro país. ¿Estamos sobreendeudados? ¿Cuáles son los tipos de deuda? ¿Qué es una famosa deuda externa? ¿Qué es la deuda descentralizada, la que está en otros organismos? ¿Y qué es la diferencia entre deuda con organismos multilaterales o bonos que se emiten de soberanos de nuestro país? Hablen un poquito de la cantidad de nuestra deuda y cuál es el componente de nuestra deuda. Bueno, este es un tema que a mí me apasiona porque... Eso fue que usted vino a apasionarse aquí. Gracias. Yo soy de lo que ha planteado, y es una osadía decir que el tema de la deuda podría ser un mito. Y me explico. Cuando tú explicabas tu
y perdón por la redundancia, cuando tú explicabas tu caso personal, tú estás basado en que tú tienes sostenibilidad de tu deuda, basada en que tus ingresos te garantizan cumplir con tus compromisos sin sobrepasarte, que te crearía una posición negativa y entonces tú entrarías en default automáticamente. Entonces vamos al tema de la deuda de la República Dominicana. Primero, corregir que muchos analistas, economistas, colegas, opinadores, porque todo el mundo habla de todo en todos los programas, en todas las radios, y todos son expertos. Cuando hablan de la deuda siempre hablan, la deuda ha crecido de tanto a tanto, de tanto a tanto, y te tiran una línea transversal en una gráfica que simplemente lo que significa es que se va subiendo y va incrementando. Y la deuda tenemos que analizarla desde el punto de tres factores que son básicos, que es el perfil de la deuda, el servicio de la deuda y el stop de la deuda. Pero aquí solamente vemos el stop. ¿Y cuál es el stop? Bueno, que pasamos de 10 a 20, a 30, a 40, a 50 mil millones de deuda. Entonces, cuando lo vemos así, decimos, pero el país se sigue endeudando y estamos en una peor posición. Pero realmente podría ser todo lo contrario, como lo es, en el sentido de que nuestra sostenibilidad de la deuda es positiva, porque lo que se toma en cuenta es, primero, ¿cuál es el perfil de la deuda? Y ahí me voy a lo que tú preguntabas. La deuda tiene un componente de financiamiento a través de organismos multilaterales y bilaterales. Los bilaterales, los préstamos bilaterales son de gobierno a gobierno, que normalmente vienen con unas condiciones mucho más blandas que un préstamo multilateral, que es el que está compuesto por los financiamientos que vienen a través del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Inversión, el BCI, de otros ejemplos más. Entonces, en ese sentido, cuando tú analizas ese componente, tú te das cuenta de que tú tienes una parte que tiene condiciones diferentes de financiamiento. Y ahí está la otra parte del análisis de la deuda, el servicio de la deuda. ¿Cuánto pagamos de intereses por cada tipo de deuda? La deuda externa de la República Dominicana anda hoy por los 35 mil millones de dólares, más unos 15 mil millones de dólares que suman de la deuda interna del país, o sea, lo que coge prestado el gobierno, anda por unos 50 mil 400 millones de dólares. Eso es un 47% del Producto Interno Bruto. Pero si le sumamos la deuda del sector financiero no consolidado, que es la deuda del Banco Central, que son unos 18 mil millones que vienen arrastrados desde lo que fue el salvamento de la economía dominicana en el año 2004 con la crisis de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil, son 18 mil, tenemos una deuda de unos 70 mil millones de dólares, que eso significa casi un 60% del Producto Interno Bruto. Eso es todo lo que nosotros debemos. Eso es todo. Ahora, ¿cuál es el análisis principal? Que en lo que tenemos que basarnos para tener sostenibilidad de la deuda y seguir endeudando al país hasta tener un balance primario positivo, que es el cálculo de el servicio de la deuda anual entre los ingresos tributarios del país. Mientras ese indicador sea positivo, el país no tiene problema. Y mira, te doy un dato muy interesante. El impacto en todas las economías del mundo, devastador. El sector turismo a nivel mundial perdió ¿Y eso no es una dispensa para poder seguir cogiendo prestado? No, eso no es una dispensa, eso es una realidad, porque el déficit fiscal es una realidad de hace 20 años y está en nuestras cuentas públicas. Entonces, el impacto ha sido tan importante, sobre todo en el tema de la deuda, que todos los países del mundo duplicaron su indicador relación deuda-Producto Interno Bruto. Y los países desarrollados... Pero nosotros aquí no lo duplicamos. No lo duplicamos, porque tuvimos un manejo monetario sin tener la plataforma fiscal de una reforma fiscal que nos diera los recursos para eso, para poder manejar. ¿Cómo lo manejamos? 2 años con la tasa de política monetaria se bajó a un 3%. 220 mil millones de dólares del Banco Central y de la política de don Héctor Valdés en la Junta Monetaria para beneficio de los sectores más importantes. Una serie de dispensas en pago de intereses, de tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios, que pudo ser mayor, porque te pongo el caso de Panamá. Panamá mantuvo, sin cobrar intereses a las tarjetas y a los préstamos, 2 años en la economía panameña. 2 años. Y nosotros duramos menos de un año. ¿Quién cargó con eso? El gobierno. El gobierno. O sea,
cuando tú dices que países como Japón, Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Grecia, Francia, Portugal, España, Eslovenia, Finlandia, duplicaron, Michelle, su relación deuda-PIB en estos 4 años. ¿Y por qué? Pero ellos podían pagar. Ellos podían pagar, pero en el caso de la República Dominicana, pudimos lograrlo, mantenernos sin irnos a un balance primario negativo por las medidas monetarias, por el empuje y el impulso, por la recuperación rápida de nuestros sectores productivos. Ahora, buen dato que tú planteas, porque no es bueno comparar peras con mango. Entonces los países desarrollados sí pueden seguir cogiendo prestado, porque tienen la capacidad de seguir reproduciendo sus economías y obtener cada vez más ingresos. ¿Tienen capacidad o tienen confianza? Porque nosotros no hemos fallado tampoco. Capacidad y confianza también, porque tú te puedes ir a una inversión en un bono de Estados Unidos o de Reino Unido con relación a otro comparado con lo de la República Dominicana. Pero siempre es importante, y aquí hay una relación muy vital con el tema fiscal, porque si nosotros tuviéramos hoy en día un 25% de presión tributaria, nosotros tuviéramos la capacidad de ir reduciendo nuestra relación de deuda. Y la gente a veces se pregunta, bueno, ¿y qué hace el Banco Central con las reservas internacionales? Bueno, eso le íbamos a hablar, que qué es lo que son esas reservas, porque que yo sepa, usted me dice que yo debo 50.000 millones como país, pero a mí me dicen que yo tengo 15.000 guardados. ¿Y qué tú prefieres? ¿Pero esos 15.000 están rebajados de la deuda? No, eso es reserva, porque lo hemos recibido o se ha depositado a través de los mecanismos de inversión extranjera, las divisas que entran, que cambian los agentes con el Banco Central para tenerlo depositado en el banco, los intercambios de tesorería. ¿Esos son dólares que han entrado que no se han cambiado? Están ahí, están en la tesorería del banco, en la bóveda del banco, y representan un valor que es muy importante por lo siguiente, porque la gente podría decir, pero el Banco Central puede tomar esos 15.000 millones de dólares y pagar la parte de la deuda externa. Entonces tú le crearías a la economía dominicana una inseguridad absoluta, porque no hay un respaldo de bancos, porque... Eso es como el ahorro del país. La reserva es un ahorro. No, es un colchón macroeconómico para permitir que tú puedas decir, el Banco Central tiene la capacidad de que si hay una digresión con el tema de la tasa de cambio, interviene y le inyecta 500 millones a los bancos para que cubran una demanda que puede ser superficial, que puede ser real o que puede ser demagógica en el momento. La reserva da estabilidad. La reserva da estabilidad. ¿Por qué? Porque te garantiza un número de meses mínimos de exportaciones que la economía demanda. Los agentes económicos importadores tienen un tramo, un trayecto recorrido. Sobre todo los combustibles, que son muchos. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes esa reserva, tú estás garantizando de que el país tiene la seguridad de que los importadores saben que si piden de aquí a 4 meses 1.000 millones de dólares, o su banco responde, o si no hay recursos, entonces el Banco Central tiene que... Imagínate que estamos fuera del aire, y que estamos hablando nosotros. Yo pensé que estábamos fuera del... nosotros dos aquí tranquilos. Yo pensé que estábamos fuera del aire. ¿Hasta dónde nosotros podemos endeudarnos? República Dominicana, pues yo veo que pagamos todos los años, inclusive se redujo la... Ochi Vicente anunció que pudimos hasta reducir nuestra deuda, lo que debemos, pero espérate, estamos emitiendo bonos y seguimos entonces reduciendo. ¿De qué se trata todo esto, José Manuel? ¿Hasta dónde nosotros tenemos capacidad de endeudamiento? No digo que con el Producto Interno Bruto, porque a lo mejor si nosotros tenemos bien las finanzas, a lo mejor podemos deber un 90 del PIB. Pero háblame de hasta dónde nosotros tenemos un tope de endeudamiento, si existe, y el hecho de que estemos bien, si nos da continuidad en cuanto a esa tranquilidad, ¿a qué tiempo? O sea, ¿esto es sostenible mucho tiempo más? Mira, es sostenible hasta que tú no llegues a un balance primario negativo, y ese balance primario negativo... ¿Qué es eso? Ese es el cálculo de el servicio de la deuda, lo que yo pago de intereses por mis préstamos internacionales en banca multilateral y bilateral, contra mis ingresos tributarios. Mis ingresos tributarios es el colchón. Ahora, vamos a unir a tu pregunta. Si yo tengo dentro de ese colchón una política fiscal de certidumbre por 10 años y tengo una fiscalidad que me garantiza que el país va a seguir creciendo, que voy a recibir mucho más recursos tributarios, que voy a tener una presión tributaria mucho más elevada,
entonces yo puedo seguirme endeudando hasta N. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos todos los años rompe el techo de la deuda para pagar al gobierno, para pagarse a ellos mismos el gobierno. O sea, ellos emiten inorgánicos. Cuando los Estados Unidos dicen, cuando Biden dice, el gobierno va a cerrar, no tiene dinero para pagarse a ellos mismos. ¿Y cómo tú te pagas a ti mismo si tú no tienes que emitir dinero inorgánico, que es lo que hacen los Estados Unidos? ¿Y por qué lo emiten los Estados Unidos? Porque tienen la capacidad de productividad, de generar riqueza, segundo tras segundo, hora tras hora, día tras día, año tras año, una economía globalizada. Entonces, yo puedo seguirme endeudando de por vida. Ahora, si yo tengo empleo, entrada de divisas, una presión tributaria buena, buenos impuestos, transparencia, menos evasión, menos elusión, la economía dominicana va a seguir creciendo. Y tú te vas a seguir retribuyendo, vas a tener mejores empleos, mejores salarios como lo que tienen los policías hoy en día. Ese es un ejemplo. Entonces, ese es un tema que tenemos que quitarnos de la cabeza y no utilizarlo demagógicamente, porque lo que lo usan y lo hablan, lo dicen, este país se ha endeudado en 30,000 millones y no ha hecho nada. Bueno, pero hablemos de pandemia, de pospandemia. Hoy en día, a datos actuales de ayer, el sector turístico mundial se ha recuperado al 80% del año 2019. Y Michelle, ¿por qué no se ha hablado del impacto en la economía dominicana? Eso no pasó. Eso pasó. Te digo cómo que no ha pasado. Muy sencillo. El Producto Interno Bruto del año 2019 fueron 89,000 millones de dólares. ¿Cuál fue el del 2020? 70,000 millones de dólares. Casi 20,000 millones. Perdimos. O sea, retrocedimos más que la crisis del 2004. En el 2004 se suicidaron 54 ingenieros, pero en el CRI eran miles de personas en República Dominicana y en el mundo millones. Entonces, hoy estamos en 124,000 millones. Los efectos económicos y financieros de crisis hay que verlo de la siguiente manera. Si tú coges la misma gráfica de la deuda y tú me la pones en pantalla, tú me dices, ok, yo quiero que tú hagas un recuento año por año de los últimos 20 años de qué crisis se ha presentado en la humanidad durante esos años. Y tú vas a decir, para República Dominicana, en el 2004 la crisis económica, en el 2007-2008 la crisis financiera internacional, en el 2019-2020, y tú vas a tener eso es historia. Y tú vas a tener un comportamiento que te va a explicar por qué sube, por qué baja, por qué impacta, y ahí tú vas a ubicar las diferentes variables que tienen incidencia en la pregunta sobre el tema de la deuda. Entonces, eso es esencial, pero nadie quiere analizar los componentes de la misma y lo que significa conocer el perfil, el servicio y el stop y saber lo que es un balance primario. Tú hablaste primero y tú te diste la misma respuesta. Tú tienes sostenibilidad personal, económica, para tú seguirte endeudando. Y cuando tú tomas una decisión, tú lo vas a hacer en función de tu capacidad de pago. Y tu capacidad de pago es la que te permite decidir si tú te sigues endeudando o no. Y eso es lo que le dice al país también de la misma manera a nivel macroeconómico. Ustedes los economistas tienen palabras bonitas que son los indicadores. Y los indicadores son el crecimiento, el precio de los combustibles, el tipo de cambio, ¿verdad? Eso es la tasa del dólar, básicamente, el tipo de cambio y la inflación. Si usted, mirando esa cámara, tiene que decir al dominicano, nosotros, ¿cómo tenemos que sentirnos ahora? Podemos tener confianza en nuestro país, la economía de nuestro país. Yo primero quiero Michelito seguro. Podemos tener confianza. ¿Qué nos viene a corto y mediano plazo? Pasaron las elecciones, vamos a poder hacer toda esta reforma y todo eso. ¿Tenemos que tener miedo o podemos tener confianza cuando tantas cosas no dependen de nuestro país, sino de problemas externos? Mira, yo siempre he sido de los economistas que crean expectativas positivas. Crean. No que creo expectativas negativas, en el sentido de que yo siempre estoy a favor de que tenemos que seguir avanzando. Y voy a hacer un paréntesis breve con una leyenda que escuché una vez,
en un seminario de una persona que dijo, y contó algo rápido, sobre el tema de las expectativas positivas. Él dijo, una persona se paró en una montaña y dijo a todo el mundo, algo grande va a pasar hoy. Y el comentario se siguió caminando, y en la tarde volvió a la montaña y vio que toda la gente estaba saliendo del pueblo. Y dijo, yo sabía que algo grande iba a pasar. Entonces, él creó una expectativa negativa y se reflejó en todo el mundo y todo el mundo creyó en eso. Entonces, con el tema de la inflación, imagínate si el Banco Central no hubiese hecho lo que ha hecho con el tema de la tasa de política monetaria, que es la tasa, no es la tasa de financiamiento, es la tasa de referencia para los agentes financieros para tomar en cuenta y cómo le ponen el costo a su capital. O sea, los bancos dicen, el banco me tiene una tasa que de un eso 7. es una cosa que después tenemos que ver. Y cuando tú te buscas cuál es el modelo, cómo se controla la inflación en un país, te dicen a ti, bueno, suban la tasa de política monetaria, pero ¿cuál es un efecto de eso? Restringir la economía. La única cosa que se controla poniendo la economía más pequeña, la inflación. Pero es lo correcto. ¿Por qué? Porque vamos al ejemplo real. ¿Por qué Jeremy Powell no baja la tasa de referencia de los Estados Unidos? Porque él dice, mi meta es un 2% de inflación. Esta semana... Y lo mejor no es vender más y dejar que la economía funcione. No, porque es que no se da así. Fíjate, si yo mantengo una tasa de política monetaria fija, me mando una señal de que, bueno, este es el esquema actual, tengo que seguir así, tengo que seguir a este nivel de costo. Ahora, yo no puedo bajar tampoco, en el caso del Banco Central y la República Dominicana, la tasa de política monetaria ahora. ¿Por qué? Porque los que tienen una tasa fija no la están moviendo y hay que ver la otra contraparte de la tasa de política monetaria. Una es tasa de política monetaria activa, que son los repos, que son los préstamos, y otra es la tasa de política monetaria pasiva, que es la tasa overnight, que es la tasa que le dice a los bancos, si tú tienes un exceso de liquidez, no te quedes con ello, tampoco lo prestes, deposítamelo aquí en el banco y yo te pago un 5.5%, que es lo que está por la tasa overnight. Los bancos prefieren hacer eso que tirarlo al flujo financiero de sus préstamos y poner a correr dinero, como tú dices, con un gran riesgo. ¿Cuál es? Es que el consumo de la gente no depende de que tú le dices, mira, ahí está todo el dinero del mundo. ¿Sabe qué produce eso? Mayor inflación, galopante inflación y crisis de deterioro y quiebra de la economía. ¿Por qué? Porque si tú dices, ok, no hay problema, vamos a bajar las tasas de interés, más préstamos, más recursos, y la inflación, ¿qué pasa? Si tú colocas más recursos en la economía, tú le estás dando más dinero a toda esta gente. ¿Qué van a hacer esa gente? Van a salir a comprar. Ok. Y lo que van a comprar está siempre en el mercado a nivel de inventario. No hay que buscarlo fuera. Hay que comprarlo con divisas o hay que mandarlo a producir. Pierde tiempo. Mientras tú esperas y no hay una oferta, la demanda, si la demanda es alta y no hay oferta, ¿qué pasa con los precios? Suben. Automáticamente mayor inflación. Eso es una ecuación aritmética. Lo que pasa es que eso no se analiza en la práctica, pero ese es el efecto de una tasa de política monetaria a ese nivel. Y la confianza no ayuda mucho también en todo esto. Pero es que hay confianza con esa tasa actual. ¿Qué tiene Héctor Valdés que tiene confianza, que porque no es confianza, tú haces una encuesta en los barrios y la gente no sabe ni lo que es la macroeconomía, ni quién es Héctor nada Valdés de eso, tampoco. pero cuando tú la haces en el Fondo Monetario, en los organismos multilaterales, en los empresarios, en los banqueros, en el sector financiero, te dicen a ti, le brinda confianza a la gente. ¿Qué es lo que ocurre con él? Bueno, ¿Son sus actos o es lo que él inspira? Héctor Valdés inspira confianza, credibilidad, transparencia en el manejo de la política monetaria y lo principal, es proactivo en la toma de medidas de políticas públicas a nivel monetario, no es reactivo. O sea, Héctor Valdés no toma una decisión... Él trabaja adelante. Fíjate que la decisión de tasa de política monetaria es antes que la toma de decisión de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo. Sí, porque antes uno esperaba lo de allá para uno irse un chin más alto para que la gente no se llevara los dólares. No, claro, ahora hay una cosa muy importante. La credibilidad que tiene Héctor Valdés ante los organismos internacionales es sumamente poderosa.
Cuando él tuvo que plantarse y decirle al Fondo Monetario Internacional, yo no voy a subir un 18% a la tarifa eléctrica, yo prefiero que se caiga el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y se cayó el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y no se hizo. ¿Y tú sabes lo que hizo el Banco Central? Que liquidó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros no le debemos un centavo al Fondo Monetario Internacional, que ese es uno de los temas, con el tema de la deuda también, que tú deberías decir, bueno, pero el país no tiene un préstamo. Fíjate que el famoso término que uno escuchaba mucho, un acuerdo stand-by con el fondo. ¿Cuándo lo hemos escuchado? El país no tiene acuerdos con el fondo, porque el fondo entra a Argentina, por ejemplo, y le dice a Milei, está bien, yo te voy a ayudar y te voy a prestar 4.000, 5.000 millones de dólares. Ahora, tú me vas a poner la tarifa eléctrica en este nivel, tú me vas a controlar el gasto, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer aquello. Y la política monetaria, desde que tú entras en un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario, pasa a manos del Fondo Monetario, no del Banco Central. Y esa es la gran virtud de Héctor Valdés Albizu, que ese Banco Central, a pesar de que mucha gente, que inclusive pasaron por ahí y hoy los critican, pero realmente él es la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana y es una garantía de que esa política se mantenga. Claro, Héctor Valdés no puede solo con la política monetaria, por eso es tan necesario el tema de fiscal en la República Dominicana, porque son las dos patas de la sostenibilidad de la economía dominicana. Bien. José Manuel, no puedo terminar el programa de hoy sin que tú nos hagas un regalito, y es que sabemos que tú eres de los dominicanos que más conoce el tema de la reforma policial. No sé en qué medida, si en su participación, colaboración, es un sector que tanto el presidente como Elena Vilella, el ministro de Interior y Policía, hay muchos sectores, se ha nombrado una estructura para hacer una reforma a la policía. Una reforma a la policía que es parte de las soluciones que hay que hacer para resolver un problema que hay en nuestro país, que es el número 2, después de la comida y la economía, que es el de la seguridad ciudadana. Háblanos un poquito de esa reforma policial, de cuáles han sido esos procesos, cómo va eso y qué podemos esperar en resultados a corto plazo de esa reforma. Bueno, a nivel de compromiso de Estado, realmente nunca se ha dado en la República Dominicana un compromiso de Estado como lo ha tenido el presidente Luis Abinader con el hecho de la reforma, transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Durante 88 años, una institución que nunca fue tocada, en ningún sentido. La reforma de la policía ha aportado grandes avances en su primera etapa, viene una segunda etapa dentro de muy poco tiempo, que va a ser dada a conocer de la continuidad de lo iniciado y de los nuevos planes y proyectos que conforman esa reforma policial. Pero en el sentido, yo creo que los dos sectores más importantes en los cuales se ha avanzado, primero, la dignificación humana del policía de la República Dominicana, del policía y la policía de la República Dominicana, porque dentro de la estructura de los miembros de la policía, un 22% son mujeres. Y tú llevar un salario que estuvo en el año 2020 en los rasos en 11.000 millones y los cabos en 12.000 pesos, a 29.000 y 30.000 pesos, con 7 incrementos salariales, aparte de los beneficios marginales, de tener el mejor seguro. El seguro que tiene cualquier policía es el seguro que tiene el director de la policía y el ministro de Interior y Policía. Pero se va a poder con los policías, se vamos a poder mejorar que cuando yo digo que eso va desde el tránsito, desde que un policía, tú cometas, te vaya en rojo, que tú bajes el vidrio, que tú vayas a 120 en la carretera y te paran, y que un policía no te coja 500 ni 1.000 pesos para no ponerte una contravención. Hasta si un capo le dice a un policía, mira, yo te voy a dar 10.000 pesos cuando tú pases toda la semana por aquí en este punto de droga. Todo tiene tanto que ver con podremos reformar ese policía. Es un filtro que va tamizando paso a paso una cultura del hacer del policía anterior. Ahora tenemos que ver, y valga la redundancia, qué debe ser, o sea, cuál es el debe ser del policía. Y está muy unido a la transparencia, a la no corrupción específicamente, a la preparación, a la formación. Otro de los grandes avances es la formación del nuevo policía, que antes se hacía en 3 meses, o si tú eras un amigo y le decías al general, mira, engánchame a este tipo, y le ponían una pistola y era policía. Pero ya tú tienes que estar
6 meses en clase, 6 meses en pasantía, con nuevas estructuras de formación, con una nueva visión que fue compuesta por la Comisión Educativa de la Reforma de la Policía, con Muquien, con doña Elena, con un grupo de Miguel Escala, un grupo de profesionales en esa área que han aportado un gran apoyo a lo que es hoy la nueva estructura de formación del nuevo policía, la Academia Nueva de Río San Juan, el remozamiento del IPES, la nueva estructura de Atillo que se está haciendo, el gran apoyo a nivel logístico de lo que es la plataforma tecnológica del crimen, el Tadeo, todo un seguimiento a la fiscalización a través del sistema del DEVI. ¿Tú sabes cuántas fiscalizaciones se han hecho con el teléfono en las calles? 38 millones en un año y medio. ¿Tú sabes lo que eso ha arrojado? Sacar de la calle 5.000 armas, arrestar a 6.000 personas con órdenes de arresto, o sea, a corregir muchísimas cosas que se han ido y a provocar que muchos que estaban siendo buscados se entreguen automáticamente. Hay un gran apoyo presupuestario, pero tiene que ser mucho más. ¿Vamos bien con la reforma? Muy bien, excelentemente bien. ¿Podemos esperar soluciones a mediano plazo? Bueno, si tú le solucionas, y es muy ligado a la economía, el aspecto principal de tú, en vez de tener un policía ganando durante 10 años 5.000 pesos, ¿tú sabes lo que significa eso, Michelle? Ponle esos 5.000 pesos, la inflación, y esos 5.000 pesos que fueron en el primer año, en el 10 años, solamente son 2.000 pesos. Entonces, si tú llevas a eso que hoy, oye, monetizadamente, de los beneficios marginales más el salario mínimo del policía de 29.000 pesos, un policía gana más de 60.000 pesos en promedio. Todo gratis, la comida, el transporte, el metro, el teleférico, la onza, muchísimas cosas que no se tenían. Y simplemente es un tema de decisión, pero tú tienes que seguirlo empujando. Yo me siento muy orgulloso, te puedo decir, de participar en este proceso, porque cuando yo decidí entrar, solamente lo decidí porque es un proyecto nación. Bien, yo creo que está bastante claro y yo creo que le vamos a dar mucho seguimiento a todo esto de la reforma policial, porque así como dice nuestro invitado de hoy, yo creo que es un proyecto de nación y es uno de los problemas que más preocupa a nuestro país, es la seguridad ciudadana y está muy vinculada a lo que es la reforma a la Policía Nacional. Quiero también decir y concluir con que nos sentimos muy bien y agradecidos con nuestro invitado de hoy y decirle que estamos locos por irnos de viaje porque sabemos quién va a hacer este programa y nosotros estaremos muy tranquilos. Bien, licenciado. Cuenta conmigo. Licenciado, gracias por estar aquí, gracias por explicarnos todos estos temas que son de interés para los dominicanos. No, gracias a ti, Michelle, y a todo tu público que te sigue muchísimo siempre. Un placer. Bien. Licenciado José Manuel Luna Valiente, quien es economista y parte de este programa. Gracias por estar con nosotros. No, a ti y a todos ustedes.